Buenos días, les saludo. Soy la pastora Luisa Ramírez de la Iglesia Cruzada Cristiana Cagua en Venezuela. Y hoy quiero hablar de un tema que he titulado El enfriamiento espiritual. Esta expresión eh, es una expresión que, sin aparecer literalmente en la Biblia, eh, se ha acuñado como parte del lenguaje del mundo cristiano debido a una realidad ocasionada en la vida de los creyentes en Cristo. Y el término abarca un amplio abanico de experiencias retratadas en la mayoría de las Santas Escrituras. Y quiero iniciar este tema con el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, que dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el contexto histórico de la escritura, conocemos que el agua tibia, al tomarse, es una agua que produce náuseas y produce deseos de vomitar. Cuando se utiliza esta expresión escritural en la Biblia, se estaba hablando de la condición de ese momento con respecto al agua que se consumía. Y nosotros queremos hablar, dada la complejidad, es difícil dar una definición del enfriamiento, pero de hecho, tal como existen dificultades para definir lo que es frío y nos referimos a él como la ausencia de calor, también podríamos con toda propiedad referirnos al enfriamiento espiritual como ausencia en mayor o menor grado de calor en la vida del cristiano. ¿Y a qué calor nos estamos refiriendo? Pues el producir, el que se produce por la comunión que el creyente tiene con el Señor. Lo cierto es que el ser humano por sí mismo es incapaz de generar calor espiritual alguno. De manera que es importante que nuestra vida espiritual mantenga una gimnasia, una rutina, un estilo de vida, que es a lo que nosotros vamos a referir como el calor o la presencia de una llama que arde en el corazón del creyente. Porque la Biblia dice que el que no, que el que está frío, el que no está en este calor, está muerto. O bien que está frío, un frío es como el hielo. Y aquí claramente en este pasaje de la Escritura vemos como Jesús le dice al ángel de la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. E inclusive le llega a decir: ojalá fueres frío o caliente. Es decir, le dice que sería muy importante que definiera su condición espiritual. Por lo tanto, en primer lugar, lo que debemos diferenciar es al creyente genuino que tiene el Espíritu Santo, del hombre natural que no lo tiene, de una persona que no ha nacido de nuevo. No podemos decir que se ha enfriado cuando vemos que ha dejado de cumplir con sus rutinas de comunión e intimidad y mantenimiento de esa presencia ligado a la palabra, a la alabanza, a la oración
y a lo que es para nosotros un estilo de vida como cumplir la palabra. No nos estamos refiriendo a estas personas que no han nacido de nuevo. Ciertas personas se acercan a la iglesia durante algún tiempo, participan de los servicios, incluso del ministerio, de algunos dones y luego, más o menos gradualmente, desaparecen de la congregación para no volver jamás a los caminos del Señor. No es que se hayan enfriado espiritualmente, sino que nunca tuvieron un nacimiento de nuevo. Nunca tuvieron realmente en esto que yo estoy describiendo como esa dinámica, esa gimnasia, esa rutina, ese estilo de vida que se produce de manera natural y espontánea en la vida de un creyente. Los tales no necesitan un avivamiento en absoluto, porque no hay fuego o no hay presencia del Espíritu que avivar en sus vidas. Estos simplemente necesitan resucitar espiritualmente, es decir, tener una verdadera conversión al Señor. Este sería el caso, por ejemplo, de Judas Iscariote, quien estuvo con Jesús, caminó con Jesús, fue entrenado por Jesús, deleitó de la presencia y de las enseñanzas que el Padre le había dado a Jesús y que Jesús había venido a entregar ese caudal de lo que es el fuego y la presencia del Espíritu en la vida de una persona convertida. Sin embargo, vemos cuál es el fin de Judas Iscariote. Y más complejo es el caso de los tibios espirituales, porque el tibio espiritual está autoengañado, él entra y sale, él se congrega y luego se aparta, divagando en su mente, creyendo que él es cristiano y que su comunión es con Dios, aparte, me he apartado de la congregación, pero nunca me he apartado del Señor. Pues te digo que esto es fuera del contexto escritural, porque la palabra ordena claramente que nos congreguemos y nos ordena claramente el mantenernos unidos, asidos al cuerpo de Cristo dentro de una congregación, porque de lo contrario tú no eres parte del cuerpo de Cristo y al ser no parte del cuerpo de Cristo, tú eres calificado escrituralmente como un tibio que dice que está pero no ha nacido y que es pero no termina de entrar en el calor y la obediencia de lo que la palabra ordena, que es permanecer asido, unido, unánime con el cuerpo de Cristo, de quienes nos dice Apocalipsis que serán vomitados de la boca del Señor si permanecen en ese estado. Se trata de una seria advertencia a los miembros de la iglesia para que no confíen en su autosuficiencia y en su presunción espiritual de que ellos son cristianos, pero no hacen vida en el cuerpo de Cristo, de que ellos tienen su relación aparte con Dios y su expresión es: yo me fui de la iglesia, yo no tengo autoridad, yo no tengo pastor, pero nunca me aparté del Señor. Hoy quiero aclararte que bíblicamente Jesús dijo y ordenó que nosotros teníamos que congregarnos y ser parte del cuerpo de Cristo donde Él te colocó. De lo contrario, estamos corriendo el riesgo y por lo tanto, dice Jesús, tú estás engañado. Los verdaderos creyentes despertarán de su letargo y arrepentidos volverán al compromiso que juraron en su bautismo: morir para el mundo y vivir para Cristo. Quien ha muerto para el mundo vive para Cristo, y el que vive para Cristo las obras de Cristo hace. Y Romanos capítulo 6 habla claramente y dice que servimos como esclavos de amor a aquel que nos hizo libres.
Los falsos creyentes seguirán viviendo entre dos aguas, confiados en su propia justicia y viviendo de acuerdo al mundo. Ellos crearán sus propias rutinas para vivir el Evangelio, se autoengañarán e irán profesando una fe que Pablo señaló como un evangelio que no es el que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Estos acabarán apostatando o siendo descubiertos por Cristo en el día del juicio, donde escucharán sus terribles palabras de apartados de mí, nunca los conocí, porque ellos estuvieron en medio de nosotros, pero no fueron de nosotros. La depresión espiritual o el desánimo espiritual son más frecuentes en la escritura. Esta sí es una experiencia común del creyente. Casos como los de Job, Elías, Jeremías en el Antiguo Testamento o Pedro y los discípulos tras el arresto de Jesús y su crucifixión en el Nuevo Testamento son ejemplos de turbación espiritual que afectaron su relación y compromiso con el Señor. Los desengaños, las pruebas, el afán y la ansiedad, la permisividad del pecado son, entre otros motivos, las causas que pueden llevar al creyente a un enfriamiento espiritual y llevarlo a esta condición que lo hace estar delante del Señor desaprobado, a punto de ser vomitado, o peor aún, al encontrarse con el Señor decirle que Él no pertenece a los llamados y que se aparten de Él. Comúnmente es el descuido de los medios de la gracia los que provocan el enfriamiento espiritual en la vida de los santos. Dios nos ha provisto no solo de la gracia de la salvación, sino los medios que deben ir alimentando, fortaleciendo y afirmando esa salvación, porque la salvación es por medio de la fe y sin fe no podemos agradar a Dios. Y dice la palabra que esta salvación tan grande debemos retenerla hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, cuando un creyente deja de orar con regularidad, no abre su Biblia a menudo y no reflexiona en la palabra de Dios, deja de congregarse y no participa de la cena, es muy fácil que experimente un decaimiento espiritual. Es entonces cuando el calor de la presencia, de la realidad de Dios y sus cosas se le tornan lejanas, ausentes y hasta cae en criticar a los que están edificando sin que Él edifique ni participe del cuerpo de Cristo. Cuando esto ocurre, el verdadero creyente es consciente de ello y pasa este tiempo de el desánimo, lo que acabo de describir anteriormente, de una manera realmente donde él se siente mal. Así como cualquier enfermo siente un malestar general en su cuerpo y dolores por todas partes, también el creyente sufre en su alma esta falta de calor de la presencia de Dios y le duele saber que el culpable de dicha situación es única y exclusivamente él mismo. Incluso más profundamente, él puede ser causa de tropiezo para todos aquellos que están alrededor de él, haciéndole creer que él es un creyente y que él es un cristiano y creando unos hábitos y un estilo de vida que no se corresponden con lo que es una persona nacida de nuevo. La cura de cualquier enfriamiento espiritual pasa por ejercer primeramente la fe. El creyente vivirá por la fe durante ese malestar general de saberse apartado de las cosas de Dios. No ha de dudar ni por un instante que el Señor lo está esperando con los brazos abiertos,
como el padre de la parábola conocida como el hijo pródigo. Más aún que el Señor mismo está llamando a la puerta de su corazón para cenar con Él en la intimidad y pasar mucho tiempo y buen tiempo gozándose juntos. Él con el Señor y el Señor con Él. El reencuentro amoroso de dos seres queridos es uno de los episodios más gratificantes por los que puede pasar el ser humano. El reencuentro con Dios es el episodio supremamente e incomparablemente gratificante que cualquier ser humano puede vivir y que va más allá de ese amor humano. Si estás pasando por un episodio de enfriamiento espiritual, sea el que sea, te invito a que te vuelvas hoy, ahora, inmediatamente a Jesús, a tu Dios y Salvador, a Jesucristo, pero no a tu manera y bajo tus hábitos y bajo tus parámetros, sino te invito a que lo hagas como lo dice la Escritura, unánimes en el cuerpo, santificando tu cuerpo para Dios, permaneciendo asido de la palabra y buscando en oración como lo hizo Jesús, quien era Dios y aún así oraba a diferentes horas del día para que su Padre en público obrara. Tú sabes que Él te está esperando y que Él quiere acabar en ti la obra que ha comenzado. Hoy te llamo a una profunda reflexión. La nación está pasando por muchas condiciones que son aflicciones y que cualquiera pudiera justificar que no tiene tiempo para estar en la comunión y en la presencia con el Señor, porque en la nación no hay gas, no hay gasolina, hay una cantidad de circunstancias como hacer colas y todo lo que está aconteciendo. Y tú me podrás decir que por causa de eso tú te has enfriado, pero hoy te digo que la clave y la llave para que en todas estas aflicciones tú tengas victoria y respuestas inmediatas es que primero, antes de ir a hacer cualquier cosa, tú vayas a esa intimidad y a esa comunión y a esa búsqueda. Aviva el don, aviva la llama, aviva la presencia y no seas un hijo pródigo. Conviértete en un hijo nacido de Dios, nacido de nuevo, porque Dios te ha revelado claramente cuál es tu condición. Y no divagues en tus pensamientos pensando que tú vas a amar o a vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio a tu manera. No te engañes. Dios habla claramente acerca de cuál es el modelo y el estilo que Él nos ha ordenado. Hoy te pido a que vuelvas a tu cobertura, hoy te pido que vuelvas a la comunión. Hoy te invito y te doy testimonio de que el ir primero a los pies de el Señor y poner todas nuestras aflicciones, nuestras angustias y nuestras necesidades delante de Él son la llave, son la respuesta segura a esa necesidad. Es decir, no inviertas las cosas. Pon el reino de Dios y su justicia en primer lugar y Él añadirá el resto de las cosas. Quiero orar por todos aquellos que son cristianos para que ellos reflexionen profundamente acerca de este tema y puedan discernir y distinguir en qué condición están. Aunque la iglesia está cerrada, las sedes están cerradas, la iglesia está activa, la iglesia está viva, la iglesia está operativa, la iglesia está orando, la iglesia está ayunando y la escritura está en nuestras manos. Tenemos el privilegio que no tienen muchas naciones del mundo, que se les prohíbe o no tienen a su mano
la posibilidad de tener una Biblia. Hoy yo te pido que reflexiones en lo que Jesús dijo. Los tibios serán vomitados y los fríos, por supuesto, estarán muertos. Mas los nacidos de Dios y los que han conocido el don, la mesa está servida, todo está listo, el banquete está preparado, la medianoche está avanzada y es tiempo de que te vuelvas de todo corazón pidiéndole al Señor que obre en ti para la gloria y honra de su nombre. Y aquellos que me escuchan que no conocen el Evangelio ni conocen a Jesús, hoy te invito a acercarte al Señor Jesús y decirle que tú lo aceptas como su Señor y Salvador y que tú quieres conocerlo y que Él se revele a tu vida. Y créeme que el Espíritu Santo, conjuntamente con el Padre y el Hijo, operarán y vendrán a tu vida para traer ese conocimiento, pues Dios te conseguirá, te buscará y se revelará. Bendigo a Venezuela y a todos los que nos escuchan en cualquier lugar donde esta palabra llegue. Desde Venezuela te estamos hablando no solamente de la palabra escrita, sino de una experiencia vivida de la cual podemos testificar de que es real y es verdadera, que si empiezas por Él, tú terminarás esta carrera de la mejor manera. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos despedimos hasta el próximo domingo, donde estaremos nuevamente llevando un mensaje.